Como saben, este es un Warrior Diplomacy Live, ¿no? Como una versión más cortita, más dinámica para tratar cubrir los temas que marcan en la agenda y que no nos da tanto tiempo en el podcast de dedicarles tanto tiempo, ¿no? Para cubrirlos bien. Pero creo que es importante de vez en cuando ponernos un poquito menos a la obra y aquellos que se escucharon los últimos episodios conocen perfectamente a Juan Carlos Pastor es presidente de la Sociedad de Iranología en Madrid, presidente de Relaciones Internacionales y creo que yo honestamente, Juan Carlos, creo que eres de las voces que más saben de Irán, que por lo menos yo conozco de nuestra generación. Y nada, bueno, oye, tú ya sabes cómo es el ambiente aquí en Warrior, así que voy directo a preguntártelo. ¿Cómo ves las cosas? Yo creo que desde que hablamos esa vez hace, creo que fueron 3, 4 semanas a hoy, el panorama cambió completamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que fue una sorpresa todo lo que ocurrió. La verdad, yo creo que poca gente se esperaba que efectivamente hubiera un ataque y tan descarado, ¿no? Por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Yo creo que si alguien esperaba algo era más bien un ataque como se venía haciendo, ¿no? Un bombardeo sobre bases nucleares, sobre objetivos concretos, pero una guerra abierta, porque es una guerra abierta, por mucho que Estados Unidos lo quiera ocultar, la verdad que lo esperaba poca gente. Pero bueno, es interesante ver cómo en parte un pequeño grupúsculo de personas que decíamos que Irán no iba a ser como Venezuela y que esto no iba a ser tan fácil, pues en parte teníamos razón, ¿no? Es decir, al final Estados Unidos lleva aplazando el fin de esta guerra no guerra. Pues primero dijeron que iba a ser 4 días, luego iban a ser 2 semanas, luego un mes y así llevan aplazándolo sine die, ¿no? Entonces, creo que esto es lo más interesante, ver un poco aplicados pues las cosas que hemos ido hablando en todos los podcasts anteriores, ¿no? Claro, claro, no, a mí lo que se me hace más interesante es eso, ¿no? Cómo se entra a esta campaña sin una estrategia clara. A lo mejor es parte de la estrategia, ¿no? No tener una estrategia tan concreta como para poder vender una victoria, pase lo que pase, ¿no? Oye, si no logro hacer un cambio de régimen que me favorece, bueno, puedo retirarme y aún así venderle al público americano que ganaste, ¿no? La cosa es que ahora, pues todo el tema del estrecho de Hormuz parece que no está dándose las fases a los Estados Unidos. No sé tú, Juan Carlos, cómo lo ves. ¿Crees que haya distintas salidas? Yo veo 3 casos. Uno en el que Trump dice, ganamos, me retiro, a ver qué cosita puede sacar ahí. Otra segunda donde le mete todavía más caña y sigue bombardeando hasta lograr abrir el estrecho de Hormuz. O esa misma cosa, pero con a lo mejor una intervención más directa. Se habla que los kurdos podrían apoyar y entrar en el norte, algo que sería todavía aplazarlo más duro, ¿no? De verdad sí que forzar ese cambio de régimen. ¿Ves uno de estos tres o un otro escenario alterno? A ver, yo creo que a efectos de lo que es la administración Trump, van a intentar vender una victoria lo más pronto posible, ¿no? Ya hemos visto cómo están saliendo datos de los trillones que le cuesta a Estados Unidos mantener la guerra. Trump en su gobierno anterior dijo que Obama era el gobierno de la guerra, ¿no? Si recordáis, y lo vendió como tal, que Joe Biden también era el gobierno de la guerra y que había tenido que salir de Afganistán y todas estas cosas. Y luego resulta que, bueno, pues se está metiendo en una guerra que es muy costosa, porque además es una guerra que está muy lejos de sus fronteras, tiene que desplazar muchísimos recursos al Golfo y donde ha tenido que quitar de las bases naturales que tiene allí, ¿no? La de Bahrein, la de Emiratos Árabes, la de Qatar, a muchos soldados porque eran objetivos por parte de los ataques iraníes. Entonces, bueno, hemos visto a Trump estas semanas como intentando vender que había la destrucción es masiva, que todo estaba destruido completamente, que Estados Unidos lo había logrado, que ya habían ganado. Entonces yo creo que el camino va por ahí, pero a efectos prácticos, si te metes en una guerra y no la terminas diciendo que además vas a cambiar el régimen, pero luego no lo cambias, que vas a usar a los kurdos, luego no los usas, yo entiendo el concepto de agente del caos que puede tener Trump, pero yo creo que lo está extendiendo a unos niveles no sé, nunca vistos. Es que yo creo que ni él se entera muy bien de las órdenes que da ni de lo que está diciendo, sinceramente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un actor que opera de una manera completamente impredecible, ¿no? Y yo creo que también, según quién es la última persona que le susurra en el oído, por ahí es donde tira la política de él. Juan Carlos, te quería preguntar sobre el caso de este nuevo régimen. Bueno, no nuevo régimen, nuevo ayatolá, ¿no? El hijo de Khamenei. No Mm. se sabe mucho de él, se ve que es una figura que ha estado un poquito por detrás de las cortinas, pero ya que tiene una influencia fuerte, parece ser tiene contactos con las fuerzas revolucionarias, la Guardia Revolucionaria, perdóname, y bueno, todavía creo que no se han visto señales de vida de él, ¿no? Se dice que puede que está herido, tal, ¿tú
que estás un poco más al tanto, yo creo que de la situación interna, ¿sabes cómo están las cosas con el liderazgo iraní? A ver, de la salud de Mojtaba no puedo decir mucho, la verdad, pero sí hay oídas de que fue herido en los bombardeos del 28 de febrero, que por lo visto sus piernas o algo así, no tengo muy claro, como que sí les ha afectado. Pero bueno, la figura de Mojtaba es un poco que la gente que estábamos en lo que es la política interna de Irán sabíamos que llevaba presente mucho tiempo, porque quizás no es el sucesor natural, ¿no? Porque hay una forma de elegir en Irán, que es bueno, la asamblea de expertos, que son 88 clérigos que eligen al clérigo de mayor rango o que por lo menos tenga un rango de Maria. Entonces digamos que al final es una asamblea, ¿no? Así es como se eligió a Jamenei, a pesar de que Khomeini pues le dijo, este a lo mejor es el mejor candidato, siempre hay como alguien elegido, ¿no? Y en este caso, pues lo más interesante es que es el hijo del anterior líder supremo, ¿no? Lo cual, a efectos prácticos, lo convierte en una teocracia hereditaria, que es algo que tampoco habíamos visto, yo diría que nunca, no sé si en la historia se ha hecho una teocracia hereditaria de padre a hijo. Entonces, bueno, Moctaba, digamos que es la figura de los conservadores, es una persona que incluso formó parte de la Guardia Revolucionaria y participó en la guerra de Irán-Irak, perdón, entre el 87 y el 88, y que tiene muy buenos contactos dentro de lo que es o lo que se le llama, ¿no? El Deep State, el Estado Profundo iraní, y además, a partir de 2009 fue el que dirigió a los Basiji y a los Pasdaran, que son los encargados de sofocar las revueltas dentro de Irán, ¿no? Entonces, yo creo que con esa definición vemos un poco hacia dónde se encamina esta elección y sobre todo por qué la Guardia Revolucionaria ha metido mano, porque es evidente que aquí ha presionado mucho para que sea este candidato y no otro el que gobierne, ¿no? Yo tengo que decir que como en general, o sea, no todos los clérigos iraníes son conservadores por naturaleza, es decir, dentro de lo que es el estamento clerical hay moderados, hay clérigos no tan conservadores. Pero hasta ahora, digamos que los que han ostentado el liderazgo supremo han sido pues, seguidores de la línea de Khomeini, ¿no? Que es una Ujú. definición que se le da, se llama Jate Imam, la línea del imam, y va por ese camino igualmente, ¿no? Yo creo que esta es la elección que demuestra que se sigue apostando por el jomeinismo casi 50 años después. Claro, claro, y también una manera de decirle a Estados Unidos que no van a doblarse, ¿no? Se pensaba Total. que a lo mejor iba a parecer algo similar a Venezuela, ¿no? Con un regime management, ¿no? Te quitas de encima a la cabeza y alguien asume el puesto que está dispuesto a hacer un trato con Estados Unidos, ¿no? Y mantener un poquito el status quo, pero Ujú. parece que no es el caso, ¿no? Como que el mismo sistema iraní dice, nanay, vamos por las mismas y vamos hasta el final, ¿no? Y allá a lo mejor trato de conectar, Juan Carlos, con lo que estamos viendo estos últimos días, es el tema de la semana, ¿no? Los precios del petróleo, el Mm. estrecho de Hormuz, y veo que ya nos pregunta aquí, ¿no? Si el cierre del estrecho podría ser algo pausible como un estilo de medio de presión o a lo mejor simplemente escalar más la situación, hacerla más caótica. ¿Cómo ves el caso de este estrecho, no? Se lleva hablando por años que es ese núcleo de la economía global y pues esta semana nos hemos dado cuenta, ¿no? Así que, ¿cómo ves el tema? Bien, pues esta es súper interesante porque, es decir, el estrecho de Hormuz es un arma que ha tenido Irán desde la guerra Irán-Irak. Es que al final las cosas son cíclicas, es decir, quien estudió la guerra Irán-Irak en los años 80 ahora está viendo cómo en parte Irán está haciendo lo mismo, es decir, es que no ha habido nada nuevo. En la guerra Irán-Irak lo primero que hizo Irán fue internacionalizar el conflicto, atacar a barcos cargueros, al petróleo que había en el Golfo y por lo tanto pues afectar a nivel internacional el comercio para que el mundo pusiera atención en el conflicto y causara todo el daño posible a lo que es la economía global, ¿no? Y aquí estamos en las mismas. Irán es el país más grande de la región, es el país que más kilómetros de costa tiene y que más kilómetros de costa sobre el estrecho de Hormuz tiene, ¿no? Además, muy importante, y esto tampoco lo veo que se analice, ¿no? Hay dos islas muy importantes, que son las islas Tums y las islas Abu Musa, que precisamente están ahí, muy cerquita del estrecho de Hormuz, en donde Irán tiene una base naval y unas bases de misiles y de drones y demás que le son súper útiles para poder ejercer este control, ¿no? Y, y es evidente que está haciendo daño, es decir, los precios del petróleo son muy volátiles a cualquier cambio a nivel geopolítico y a nivel global. Lo vimos en la guerra de Ucrania, donde no sé si llegaron a $200 el barril, ahora mismo no me acuerdo, pero fue una subida espectacular. Aquí creo que la semana o esta semana hemos llegado a 100 de máximo, a 100 y algo.
Y para Irán esto es muy importante, cerrar el estrecho de Hormuz, porque es de las armas más efectivas que tienen para que el resto de países europeos y el resto de países occidentales presione a Trump para decirle, oye, ha estado bien esta hazaña y esta aventura que has decidido hacer, pero nos estás fastidiando a los demás. Y en parte también es una estrategia que Estados Unidos medio está permitiendo, me da la sensación de que está permitiendo porque esto afecta a China, ¿no? Que es por donde la mayoría de la energía que fluye hacia China va, que es el estrecho de Hormuz. Claro, claro. Si estaba viendo inclusive porcentajes y me parece que China y Europa van a estar afectados muchísimo más que Estados Unidos, ¿no? Pero al final los precios del mercado también influyen, ¿no? Entonces está por verse cómo esto sigue moviendo las cosas. Y Juan Carlos, doy aquí un poquito de espacio para ver si algún oyente tiene alguna otra Sí. pregunta, ¿no? Pero te pregunto así igualmente, ¿cómo ves las cosas? O sea, siento que es un tema que cada 30 minutos cambia completamente. Tú que a lo mejor tendrás un poco más de insight que nosotros, ¿qué te dice el gut feeling, ¿no? Como se dice en inglés, el estómago? ¿Por dónde crees que va a tirar la cosa? ¿A nivel interno o a nivel externo? No, Como no tú me entero. veas, como tú veas. Bueno, a nivel regional esto va a suponer un antes y un después, esto lo tenemos que tener muy claro. Es decir, aquí se ha producido una brecha muy interesante y es algo que Irán sabe explotar muy bien. Irán sabe explotar muy bien las diferencias entre los países y entre a nivel religiones, todo lo que sea donde puede infiltrarse lo va a hacer, ¿no? Y aquí una cosa muy interesante que ha hecho es al atacar países del Golfo o las monarquías árabes del Golfo, ha demostrado que igual el paraguas de seguridad estadounidense no es tan efectivo y por lo tanto, hasta qué punto le sale rentable a estos países permitir la presencia estadounidense en su territorio si van a ser atacados igual, ¿no? También hace una semana se habló de que los países árabes del Golfo le estaban pidiendo a Estados Unidos, pues, digamos, material para defenderse, ¿no? Interceptores que se le estaban acabando y como que Estados Unidos no estaba dándoles el permiso para comprarlos o no los estaba distribuyendo porque lo está usando Estados Unidos para defenderse, ¿no? Entonces, estas grietas son muy interesantes porque yo creo que a nivel geopolítico van a afectar, yo creo que positivamente no para Estados Unidos, todo lo contrario. Y sobre todo porque lo que se está viendo es que al final Israel es la que manda incluso en la política exterior estadounidense, que esto, o sea, es difícil de concebir, ¿no? Que un país tan pequeño como Israel, de hecho lo dijo Trump los primeros días, ¿no? Como es que Israel nos dijo que iba a atacar igualmente y si no atacábamos nosotros quedábamos mal. Entonces, yo creo que como estadounidense incluso, evidentemente si no eres de movimiento MAGA, pues te deja en una situación rara de hasta qué punto tu país tiene el control sobre su política exterior o sobre lo que su política exterior en el Golfo y que le tiene que pagar las cosas a Israel, porque es Estados Unidos la que está poniendo el dinero, la que está poniendo el material e incluso las tropas. Hemos visto que recientemente, hoy o ayer por la noche, ¿no? Hubo un accidente aéreo que se ha llevado por delante a 4 o a 6 soldados estadounidenses. Y si algo afecta muchísimo en Estados Unidos es la pérdida de sus soldados, ¿no? Quiero decir, no hay mayor impacto que ese. Y luego a nivel interno, pues en el caso de Irán también va a ser un antes y un después. Al final ya no oímos nada de las protestas civiles, que eso es lo más triste de todo. Es decir, al final ¿cómo te vas a manifestar si Teherán, que es probablemente la ciudad más disidente, la ciudad más en contra del gobierno, está siendo atacada sistemáticamente y si te sales a manifestar te puede caer un obús del cielo, ¿no? Entonces, yo esa estrategia de aquellos que dicen que todo esto se hace por liberar al pueblo, yo creo que se está demostrando que no lo es, porque primero no está cayendo el régimen, esto es algo que también hay que decirlo, y lo que has hecho es todo lo contrario, ha sido desmovilizar a la población porque evidentemente tienen miedo y están en sus casas. Entonces, puede ser que el régimen se refuerce momentáneamente o por lo menos le dé cierto aire para instaurar un mayor grado de represión y sobre todo de presencia de las tropas, sobre todo del ejército en las calles, que es al final lo que se está viendo y lo que ha dado resultado todo esto. Lo veo complicado y digo, lo más triste es volver a eso. No se habla en el podcast todo el rato de geopolítica y grandes jugadores, pero al final son vidas, miles, millones de civiles que terminan pagando los precios, ¿no? En Venezuela, en Gaza, ahora en Irán, ¿no? Es que hay que recordarlo, Juan Carlos. Y hay muchísimos temas que nos falta tocar. Digo, este es un episodio un poquito más cortito, de por ahí unos 15 minutos para darle un review, pero es que hablar el tema de las elecciones que se vienen en Estados Unidos, lo que me comentabas, ¿no? De las dos alas MAGA, una más isolationist, esa palabra me cuesta, bueno, uno que Exacto. más que busca quedarse, menos intervenciones extranjeras por ese portavoz de JD Vance, uno de un poquito hard power como lo está llevando a cabo Marco Rubio,
¿no? Y empieza el movimiento a diferir. Y yo creo que Donald Trump se las jugó fuertes con lo que está pasando en Irán, inclusive el legado de su presidencia podría quedar marcado por esto, ¿no? Pero Juan Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo. Simplemente para recordar a los oyentes, tenemos ese gran episodio llamado Irán en llamas, el futuro incierto de los ayatolás. Tocamos distintos escenarios de por dónde podrán ir las cosas después de que el sistema teocrático de los ayatolás caiga, que todavía ni se sabe si esa será la cosa, pero creo que la juventud y el país como tal quieren un cambio. La cosa es que a lo mejor ahora Estados Unidos lo complicó todavía más en vez de facilitarlo. Ese es uno muy bueno. Esta semana sacamos uno llamado Guerra en Irán, la política de hegemonía de Donald Trump. Hegemonía depredadora de Donald Trump. Está muy bueno también, tocamos estos temas. Y simplemente para aquellos que estén aquí todavía, tenemos uno pensado para la siguiente semana llamado La Tercera Guerra del Golfo, ¿no? Que el corresponsal de defensa de The Economist empieza a llamar así esta campaña. No sé tú cómo lo ves, haciendo referencia a la guerra del Golfo del 91, la de los 2000, ¿no? Y esta pues una tercera campaña militar a este nivel. He de decir que para mí la guerra Irán-Irak fue realmente la segunda guerra del Golfo. Entonces, o la primera en este caso, depende cómo lo veas. Entonces, me parece muy interesante ¿no? Definirlo como lo que es la Tercera Guerra del Golfo y además con los actores que ya se vieron en su momento. Bueno, en la guerra Irán-Irak fue Irak contra Irán apoyado por el resto de países y aquí sigue siendo Estados Unidos con cada vez menos aliados, porque por lo menos la otra guerra del Golfo pues tuvo ¿no? el apoyo de la comunidad internacional, tuvo el apoyo de sus aliados y en este caso se ha quedado bastante solo atacando a Irán, ¿no? Y eso es también bastante relevante de cómo está precisamente eso que hablabas, ¿no? De esa hegemonía depredadora que está aplicando Donald Trump, que, bueno, supongo que para los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Desde el hard power y desde ese planteamiento neoconservador que siempre hay en Estados Unidos, pues es útil porque al final se ha hecho con el petróleo de Venezuela, se ha hecho con ciertas cosas y se va a querer hacer con el control de Cuba y así seguiremos hasta que o se le acabe el mandato. Total, total. Y lo que queremos hacer en el podcast es hacer estas conexiones. Nada ocurre en Claro, un vacío y lo que ocurre en enero implica mucho en lo que va a ocurrir en totalmente. febrero, en marzo. Y simplemente otro episodio que se me olvidó mencionar es uno que tendremos en inglés también la semana que viene, que habla de por qué Europa tiene un gran problema con Estados Unidos, una dependencia no solamente militar y económica, sino cultural. Y hablamos con un autor que hizo un libro del tema, está también muy bueno, ¿no? Para tocar ese ámbito también, porque es otro tema que no nos va a dar para hablar aquí, ¿no? ¿Por qué Europa se dobla ante Donald Trump? Y esto que está pasando en Irán es un caso más, ¿no? En fin, Juan Carlos, es un gusto, como siempre, hablar contigo. Estoy seguro que volveremos a hablar en el podcast. Me gustaría tocar el tema de el eje revisionista que tocamos, ¿no? Cómo esto va a cambiar las cosas, ¿no? Tenemos una Venezuela distinta, estamos viendo un Irán también distinto, cómo esto afecta ese eje entre China, Rusia, Corea del Norte e Irán, ¿no? Y sus aliados también revisionistas. Yo creo que hay que darle un review a ese episodio en los siguientes meses. Pero bueno, un abrazo para allá, para España, cuídate mucho y bueno, le digo aquí a los oyentes que siempre sigan tu trabajo, que es excelentísimo. Un abracito. Hasta luego. Hasta luego.